buenas. En primer lugar, queremos agradecer al Comité Científico y Comité Organizador la aceptación de esta comunicación del segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. El título de la comunicación es Políticas de Gestión del Patrimonio y Explotación Turística y lleva sobre título de Reconciliando Espiritualidad y Preocupaciones Culturales. De alguna forma nos vamos a centrar en el patrimonio religioso y su explotación turística y una serie de peculiaridades que tienen que ver fundamentalmente con el ámbito de la conservación de este patrimonio religioso. Voy a hablar en nombre de mis compañeros de área de conocimiento y de antropología social de la Universidad de León, que son Miguel González González, Sara Wally Fernández y yo mismo, Óscar Fernández Álvarez. Este trabajo se encuadra dentro del proyecto que vemos en la pantalla, que es Sociedad en el Noroeste de la Península Ibérica, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. El objetivo de esta comunicación es describir y analizar la situación y aspectos del patrimonio religioso, como decía antes, en su ámbito de relación con el turismo y todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural de una forma general y su protección. Respecto al criterio y oportunidad de este trabajo, que justifica de alguna forma esta presentación, tiene que ver porque en la comunidad autónoma en la que nos encontramos, en España, Castilla y León, tiene un enorme patrimonio que refleja incorporado su propia identidad y entidad. Desde historia, ámbito monumental, ámbito documental, hay un gran patrimonio religioso que está de alguna forma, en una situación en la cual debe ser gestionado y debe ser coordinado para su perfecta patrimonio y patrimonialización y uso y disfrute por parte de diferentes usuarios, no solamente turistas, sino también investigadores y personas que trabajan vinculadas al patrimonio. Esto no solo es en Castilla y León, pero también en el resto de España sucede lo mismo, algo similar, y de alguna forma hay un gran acervo de patrimonio cultural que está conservado por las organizaciones religiosas y que de alguna forma debe ser controlado. El ámbito de alguna forma es muy amplio y por lo tanto se establece un ámbito de colaboración, se puede establecer un ámbito de colaboración entre la Iglesia Católica y la comunidad autónoma, en este caso en la que nos encontramos de Castilla y León, que es donde es el caso que nos vamos a referir. Lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es el carácter vivo de viveza que tiene este patrimonio religioso y tiene un doble significado, por tanto, significado cultural y significado religioso, en el sentido de que es un patrimonio vivo que está vivenciado por diferentes fieles que siguen determinadas prácticas religiosas de forma general, no solamente en este caso la católica, sino también podemos situarlo en otro contexto geográfico y cultural, pero por otra parte también tiene otro significado cultural que es el que va a derivar en ese uso económico, uso turístico de este patrimonio. Y por lo tanto, vinculado con este patrimonio vivo, tenemos que tener en cuenta diversos elementos, como puede ser el cambio de liturgia que se puede establecer vinculado con este patrimonio religioso, la musealización, el ser un patrimonio compartido por fieles y después por el sector seglar o laico, y de alguna forma, esto también puede llegar a producir conflictos entre la comunidad religiosa, que de alguna forma lo cuida, lo posee, y de otra forma, también la comunidad de conservación, la comunidad científica, que también tiene que velar por ese patrimonio. Lo que se trata es de mostrar diversas soluciones para reconciliar este tipo de valores. Por una parte, los valores de la comunidad religiosa, valores religiosos asociados al patrimonio religioso y los valores de conservación. Como decía, este patrimonio religioso tiene un doble significado por su carácter vivo. Por una parte, doble significado en el sentido de la cultural de la comunidad a la cual representa, con toda una historia, una tradición, sistemas de identidad vinculados a ese patrimonio religioso y por otra parte, los valores religiosos propiamente de esos centros espirituales y de recogimiento y de acogida, que de alguna forma es donde podemos ver, podemos disfrutar de este patrimonio como turistas y donde se desarrolla su explotación económica propiamente.
Otro elemento interesante es también, dentro de este patrimonio vivo, los valores religiosos, que de alguna forma pues son continuamente vivenciados por las personas o por los fieles que de alguna forma viven el patrimonio religioso de una forma diferente, no solamente como turistas, sino que de alguna forma con una especie de veneración, con una serie de valores diferentes, valores propiamente religiosos. El objetivo en todo caso debe ser pues la conservación de esa continuidad, la conservación de esos valores y también, por otra parte, la continuidad basada en esos procesos de renovación para que continúen siendo unos valores propiamente de esa cultura y su significado y simbolismo sea propiamente inherente al patrimonio cultural en general del que forman parte, como patrimonio como un todo. Otro aspecto también interesante que podemos señalar también en esta presentación, que se ha destacado también en toda la investigación que venimos realizando sobre este tema, tiene que ver con la construcción social de ese patrimonio. La efectividad del tratamiento para la conservación depende de la habilidad para definir claramente los valores de ese patrimonio, para diseñar acuerdos sobre cómo enfrentar los valores culturales y enfrentar los valores religiosos que son inherentes a este tipo de patrimonio especial. Las diferencias pueden llevar al conservador a preguntarse diferentes cuestiones para definir los valores asociados a ese patrimonio. Por una parte, para el patrimonio religioso es interesante saber qué valores son reconocidos por la comunidad religiosa, qué valores son inherentes a ese patrimonio religioso, con los cuales esa comunidad religiosa, esa comunidad de fieles, se va a identificar. Por otra parte, también es interesante prestar atención que es otras cuestiones a responder para el patrimonio secular. ¿Qué procesos, involucrando a quién, se necesitarán para definir esos valores? Es decir, se necesita una confluencia de ambos aspectos, de ambas consideraciones respecto a este patrimonio, para de alguna forma poder establecer unas políticas de gestión adecuadas, vinculadas al patrimonio y que de alguna forma sea tolerante y respete los valores que pueden ser mantenidos tanto por parte de los fieles como por parte de aquellos que se acercan al patrimonio religioso de una forma secular o seglar. Otra serie de cuestiones que también tenemos que tener en cuenta al tratar sobre el patrimonio religioso es, como vemos en la pantalla, cómo se conjuga el ámbito patrimonial con el de la fe. Y también otro elemento importante vinculado con este son los usos religiosos propiamente del elemento patrimonial. Eso tendrá que ver después con cuestiones sobre la musealización del patrimonio religioso. Hasta qué punto pues se pueden musealizar determinado tipo de objetos sin que esos objetos pierdan los caracteres religiosos que pueden tener para la comunidad de fieles, para la comunidad de creyentes de ese patrimonio religioso. Pero además, otros aspectos vinculados pueden ser, por ejemplo, el cambio de la liturgia. Cómo de alguna forma esto afecta también a las consideraciones que pueden tener diferentes elementos o diferentes objetos vinculados dentro de ese patrimonio religioso. O también las diferentes necesidades funcionales que puede tener también este patrimonio vinculado también con el cambio de la liturgia propiamente o con los diferentes elementos que se pueden encontrar dentro de estas consideraciones religiosas del patrimonio. Además, hay que tener en cuenta también una serie de intereses fluctuantes de la religión. En este caso, el reto es mantener los valores patrimoniales y religiosos ante un interés creciente o decreciente de la sociedad por la religión, a pesar de que en este momento, por ejemplo, podemos estar en una situación en la cual, en el caso de Castilla y León, al que me estoy refiriendo, pues hay un interés decreciente de la sociedad por la religión. El interés por mantener, por cuidar el patrimonio religioso sí es creciente, por lo tanto hay que mantener esa confluencia de intereses fluctuantes respecto a ese patrimonio. Otro elemento también importante es mantener también esta creciente presión secular en lugares con valores religiosos, es decir, la promoción de determinado tipo de elementos patrimoniales desde el punto de vista religioso es cada vez mayor. Lo vemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del Camino de Santiago, donde lo hacen mayor número de peregrinos, mayor número de personas, por diferentes motivos. No todos son religiosos. La cuestión está en cómo se pueden mantener ambos caracteres, lo sagrado y lo patrimonial,
el interés público y el deseo también de acceso a esos lugares sin un principio religioso, sino con una serie de principios como pueden ser, bueno, pues por todos aquellos intereses o por todos aquellos elementos por los cuales uno decide hacer el Camino de Santiago, que pueden ser desde el ámbito paisajístico, como puede ser disfrutar también de la arquitectura del románico, como puede ser también disfrutar de la alimentación, de las diferentes rutas gastronómicas que hay a lo largo de todo el camino. Es decir, hay una gran cantidad de elementos por los cuales, bueno, pues, o con los cuales se pueden vincular todo este patrimonio religioso. Otro aspecto importante tiene que ver, como adelantaba anteriormente, con la musealización de los lugares o de los objetos religiosos. Y aquí el reto fundamental es, bueno, pues tratar de explicar que los objetos religiosos, a pesar de que están expuestos en los museos, a pesar de que están expuestos en diferentes vitrinas o a veces escondidos en determinados templos, sucede con que los valores intrínsecos que tienen, bueno, pues también deben ser respetados. Valores intrínsecos religiosos como tales objetos, sobre todo para la comunidad de fieles que de alguna forma comparte esos valores religiosos atribuidos a ese objeto patrimonial. Otro elemento también fundamental, bueno, pues son las intervenciones en la conservación. Y aquí quizá puede ser el mayor problema o el mayor reto que se plantea, tratar de mostrar la continuidad en la fe y también la conservación científica. Es decir, a pesar de que haya que mantener una serie de valores vinculados con la fe de las personas o de los creyentes, también es fundamental establecer criterios científicos a la hora de conservar ese patrimonio. Y el reto, bueno, pues el que se plantea es cómo mantener la continuidad, manteniendo también el interés de los profesionales por la conservación y minimizar los cambios que puedan sufrir estos elementos patrimoniales. ¿Cuáles son las soluciones que podemos plantear desde esta investigación? Bueno, pues por una parte, bueno, pues como planteamos en el subtítulo de esta comunicación, bueno, pues la necesidad de reconciliar los valores entre la espiritualidad y los valores de la comunidad cultural, los valores de la comunidad religiosa, con los valores de la comunidad de conservación. Aquí hay una serie de conflictos, una serie de enfrentamientos sobre los valores tradicionales de la comunidad y después los objetos y criterios de la conservación científica, moderna, rigurosa de toda esa serie de patrimonios. Considerando fundamentalmente, bueno, pues la larga historia que ha tenido, los largos avatares que ha tenido, bueno, pues toda una serie de elementos patrimoniales que hay pues, en muchas iglesias y muchos museos de nuestra comunidad autónoma. La filosofía de la actual conservación está enraizada en esos valores contemporáneos seculares, es decir, los valores que rigen la conservación son fundamentalmente una serie de valores científicos y rigurosos, como digo. Una cuestión fundamental también que ha sido señalada por Whiting es la necesidad de hacer partícipes a la comunidad religiosa de una serie de valores y prácticas tradicionales para que no sean dañados espiritualmente toda esa serie de valores religiosos que se le atribuyen a estos elementos patrimoniales. Otra cuestión también importante dentro de esta serie de elementos que se tratan de que confluyen es la reconciliación entre la conservación y las prescripciones religiosas. Como digo, también además de la musealización, que quizá puede ser el mayor reto, también como la conservación puede ser entendida como preservación de la tradición. Es decir, como dentro de esos criterios científicos y religiosos que tienen los conservadores, o los conservacionistas, mejor dicho, dentro de este patrimonio religioso, hay una serie de cuestiones que también deben ser tenidas en cuenta, que son las características o peculiaridades de la comunidad cultural o de la comunidad religiosa que vivencia este patrimonio religioso.
Como pongo en la diapositiva, en la pantalla, mantener el difícil equilibrio entre la preocupación por la conservación y la preocupación por el mantenimiento de los valores religiosos quizá es el mayor reto. Este encuentro con la modernidad es lo que de alguna forma lleva a la necesidad de formular políticas patrimoniales sabiendo exactamente para quién se establecen esas políticas y sobre todo cuáles son los fines que persiguen estas políticas patrimoniales, tratando de mantener o de vincular toda esta serie de criterios que estamos señalando aquí brevemente. Esto afecta tanto al turismo como, por ejemplo, a otros usos del patrimonio. Por ejemplo, el caso más típico puede ser el patrimonio documental. Hay una gran cantidad de patrimonio documental que está en manos de la Iglesia y que de alguna forma, a veces es difícil acceder a él, porque los archivos, están por el párroco de determinada iglesia y entonces la facilidad de acceso para investigadores puede ser bastante complicado. La cuestión está en que, por ejemplo, está el reto de la digitalización de todo este patrimonio documental para facilitar el acceso, para mostrar, cómo a pesar de que sea patrimonio documental con una larga tradición, una larga historia, puede haber acceso a él para investigadores, para disfrutarlo, para, como bien público, que forma parte de todo este acervo patrimonial del que disponemos en Castilla y León. Ya para hacer honor a la brevedad, voy a tratar de mostrar una serie de conclusiones o síntesis y conclusiones de toda esta breve exposición sobre políticas de gestión patrimonial vinculadas con el patrimonio religioso. En primer lugar, el patrimonio religioso está vivo y es de una particular importancia, dado su rol fundamental para expresar y sustentar la identidad espiritual, el significado y el propósito a la vida de los fieles que comparten este patrimonio como elemento religioso. En segundo lugar, entender el patrimonio religioso vivo requiere reconocer que el significado de los objetos religiosos, estructuras y lugares son clave en su significado. Además, el patrimonio religioso vivo está en riesgo en diferentes formas, desde el fluctuante compromiso hasta la falta de entendimiento de la naturaleza del patrimonio religioso y el rol que la conservación puede jugar en la sustentación del mismo. Y aquí es donde es necesario establecer también un plan de salvaguarda de este tipo de patrimonio tan específico. El cuidado de este patrimonio es, en primer lugar, responsabilidad de la comunidad religiosa, pero debe ser llevado a cabo en colaboración con los profesionales de la conservación y siempre debe de estar a disposición de la sociedad. Por último, las prácticas religiosas, rituales o festivas deberían ser entendidas como una parte de la continuidad del patrimonio religioso vivo y ser respetadas en la toma de decisiones sobre la conservación de este patrimonio, que es el elemento fundamental que debe guiar las políticas de la gestión patrimonial. En definitiva, lo que se pretende con este enfoque es dar un marco de conservación del patrimonio religioso para entender las cualidades de sus expresiones como patrimonio a disposición de la sociedad en general, que es como debe plantearse. Muchas gracias por su atención.